Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor y una ocasión especial para recibir a uno de los escritores más leídos de los últimos años en México, Francisco Martín Moreno. Muy bienvenido. Encantado, muchas gracias por la invitación. Al canal judicial y a la Corte, esta galería de presidentes que te ha llamado la atención. Bueno, ¿en qué manera? Qué importante es. Te decía que cuando entré aquí a esta sala de presidentes, este es el lugar desde los que se puede cambiar el destino de México. México duda, sí. es un país que grita a diario tres palabras: justicia, justicia, justicia. Y afortunadamente han cambiado mucho las cosas. Sí, y además en tu formación académica, bueno, pues es una parte importante, entiendes perfectamente el trabajo de la Corte porque eres abogado, ¿no? Exactamente, sí, para mi buena fortuna soy abogado. Sí. Diríamos que corregiste el camino, porque también soy abogado y ahora te has dedicado más a escribir, ¿no? Sí, bueno, pero siempre la formación de abogado es muy útil para cualquier actividad que abraces en la vida. Ese sentido de la justicia, la estructuración profesional que te da el derecho, bueno, para mí fue definitiva para la realización de mis trabajos. Imagínate lo que fue, por ejemplo, muy brevemente, novelar el artículo 27, fracción segunda de la Constitución. Era importante novelar esa fracción. Y México Negro, ¿no? el México Negro. Entonces novelé un artículo de la Constitución. Tú dirás, si no estoy involucrado con mi profesión de abogado, ¿no? Por supuesto, y justamente ya mencionabas esa parte, eres columnista, escritor, uno de los más leídos, entre tus bestsellers, tus obras más reconocidas: México Negro, Las cicatrices del viento, México mutilado, México sediento, muy interesante, México secreto, México acribillado, y ahora Los arrebatos carnales, la primera parte ya salió, fue muy leída, tuvo mucho éxito. Esta segunda parte que ya está a la venta, Arrebatos Carnales 2, que es esta la portada. Salud. Es un libro sumamente interesante y bueno, como tú nos decías, es el segundo de la trilogía de Arrebatos Carnales. Así es, porque si en la portada, como verás, están las sábanas blancas, el anterior fueron las sábanas rojas y el último, que será publicado en noviembre del año que entra, son las sábanas verdes, para hacer una trilogía erótica mexicana y atentar así, atacar de frente a los mojigatos y a los hipócritas que nos exhibieron siempre héroes o protagonistas de la historia de México como si fueran figuras de mármol o de cera, sin sentimientos, sin pasiones, sin arrebatos, sin debilidades, sin fragilidades. Entonces creo que es la hora de escribir la historia real de México y ver a estos personajes en su contexto global, cómo eran, no sacralizados, no santificados, sino en su vida diaria, en su intimidad. Yo me metí por la puerta atrás de la casa de los grandes protagonistas de la historia de México y los descubrí en paños menores, lo cual no es una irreverencia, ¿eh? Creo que no es una irreverencia plantear a las personas como son, en lugar de que seamos unos mojigatos que pretendemos que, por ejemplo, Morelos nunca haya tenido un arrebato carnal, a pesar de que tuvo 3 hijos, o Hidalgo, que tuvo 6 hijos, presumir que tampoco tuvo ninguna debilidad carnal. No es posible, no es factible, hay que acercarlos a nosotros y bajar del pedestal a estos hombres y mujeres de mármol para convertirlos en personas de carne y hueso. Es lo que tú comentas justamente en el prólogo, me llama la atención porque además te autocriticas y de alguna forma determinas la serie de improperios de las que fuiste objeto con esta obra. Te cito en el prólogo de Arrebatos Carnales 2. Dice: una prueba para demostrar que no me dejé impresionar por los comentarios adversos, ni me importó que me llamaran hereje, blasfemo, descarado, atrevido, deslenguado, desvergonzado, insolente, cínico, procaz, sinvergüenza, impertinente y desconsiderado, entre otras gracias más. Es la aparición de Los arrebatos carnales 2. ¿Cómo documentas, cómo novelizas esta parte de la historia con los personajes? ¿De dónde viene la parte documental para exhibirlos de carne y hueso y bajarlos del pedestal, como tú comentas? Mira, yo parto de un supuesto que en el momento en que yo le pierda el respeto a la historia de México, el lector me va a perder el respeto a mí. Yo no me puedo permitir que los lectores me pierdan el respeto. Por eso es que yo tengo que respetar, perdón por la redundancia, la historia, el hilo conductor de la historia. Y entonces
sobre esa base puedo bordar todo lo que tú quieras. Pensemos, por ejemplo, en el asesinato de Venustiano Carranza. El asesinato lo traman el presidente Álvaro Obregón, bueno, no era presidente todavía, el general Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Ellos son los que asesinan a Carranza. Entonces, ¿cuándo? Está claro. Pero ¿en qué condiciones toman ellos el acuerdo? A lo mejor caminando por la avenida de los Poetas en Chapultepec, platicando, conversando, a lo mejor en algún café en Sonora, tomándose una machaca con una cerveza. Eso ya es parte de la novela. El hecho concreto es el que yo trato de demostrar históricamente hablando. Igual que podía ser el asesinato de Madero a manos del embajador Henry Lane Wilson y del chacal de Victoriano Huerta. Ese es un hecho concreto. Ahora, ¿cuándo lo traman en la embajada de los Estados Unidos o en el castillo de Chapultepec o en cualquier circunstancia? Eso es lo de menos. Ahí es donde yo me puedo permitir recreaciones y novelar cualquier otro pasaje, pero siempre respetando la historia. Y por eso en este libro y en los demás, verás, son 20 páginas de bibliografía y le quité las fichas porque las fichas eran cerca de 950 fichas. Entonces hubiera hecho un libro muy grueso y no era la idea ya de poner tantas fuentes. Por eso tenemos una página en internet para quien quiera avanzar más y conocer más de estos detalles. Francisco, todos sabemos, y tú lo dices muy bien, no podemos pecar de ingenuos ni de mojigatos. Muchas de las decisiones de Estado, muchas de las decisiones históricas tomadas por los hombres y las mujeres del poder, y no solamente en México, a nivel universal, se han tomado en la cama o en virtud de una situación carnal, como Claro. tú lo refieres, ¿no? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué tenemos que convertirnos en unos hipócritas cuando muchas de las decisiones, como tú bien apuntas, no solamente de México, sino del mundo entero, se toman entre las sábanas? Parece que es una herejía decir esto, te conviertes en un hereje. No hay tal. Hay que decir las cosas como son y no ser tan mojigatos, es la palabra que es la adecuada. Yo creo que hay que cambiar este concepto y es lo que yo me propongo. Por eso, por ejemplo, pues a uno de los grandes líderes políticos de este país, como es Lázaro Cárdenas, que aparece en este ejemplar de Los Arrebatos Carnales 2, pues veo su vida sexual. Era un hombre con una capacidad sexual bárbara. Tenía mujeres por todos lados, hijos por todos lados. Llegaba a Los Pinos y le decía a su mujer, Amalia, este chiquillo se viene a vivir con nosotros. ¿Y quién es? Pues es un hijo de la nación. ¿Cómo de la nación? Es tu hijo. Aquí las preguntas las hago yo. Entonces este niño se queda a vivir con nosotros y tú lo cuidas. Y así la señora Cárdenas, bueno, cuidó cerca de 12 niños en Los Pinos, que eran de él. Por eso es que es importante recrear todas estas realidades eróticas de Cárdenas, como fue. Y no solamente eso, sino después, al mismo tiempo que vas enhebrando tú la historia amorosa de Cárdenas con sus hijos y con sus mujeres y con sus amantes, se va entrelazando la historia política de su gestión, la historia económica de su gestión. Y aquí es donde de repente me encuentro que este hombre que es intocable en la historia de México, porque la mayor parte de las biografías que yo leí son adulatorias, son apologías del general Cárdenas, del general presidente. Nadie lo cuestiona, nadie lo critica, porque parece que está más allá del bien y del mal. En un pedestal. En un pedestal. Y yo lo bajé del pedestal. Entonces dije, a ver, voy a analizar bien qué pasó. Número uno, él decide nombrar a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los jueces, a todos los magistrados y a todos los ministros del Poder Judicial. Él los nombraba. Con lo cual, ¿qué logró? La desaparición total de poderes. O sea, la separación que era tan importante en constitucional y políticamente hablando, él se suma a esto y acaba con la separación de poderes. Cuando tú ves que el presidente de la República designa a los ministros de la Corte, porque él cambia la ley para que así pudiera ser y que los ministros de la Corte solamente pudieran ser ministros durante el sexenio del general y quita todo el capítulo de la inamovilidad. Entonces, claro, algo que le da seguridad jurídica a un país es la inamovilidad de los jueces y de los ministros. Él acaba con eso. Entonces, domina al Congreso, domina a la Corte. ¿Por qué? Porque le interesaba así hacerlo. Entonces dice, falta ahora controlar a los sindicatos,
a los trabajadores. Entonces funda la CTM para controlar a todos los trabajadores privados. Y el Estado era él, ¿no? El Estado era él. Funda la CNC para controlar a todos los campesinos. Y funda la FESTE para controlar a todos los burócratas. Entonces tenía Congreso, Poder Judicial, sindicatos públicos y privados en el puño de su mano. Se convierte en un nuevo Porfirio Díaz. Y pasa a la historia como un gran presidente demócrata. Eso es lo que no se vale, ¿no? Hay que poner a Lázaro Cárdenas en su contexto como un auténtico tirano. Y además no solamente tirano, sino cuando él decide que tiene que ser Ávila Camacho el presidente, lleva a cabo un fraude electoral gigantesco en contra de Juan Andrew Almazán, que no era un hombre de mis simpatías tampoco por sus antecedentes, pero en fin, eso no importa. Lo que importa es que el fraude electoral que él arma para imponer a quien él quería en la presidencia de la República es a través de un fraude electoral. Y ahí acabó, no, porque entonces dije, ahora, además de que es un tirano, voy a analizar su comportamiento, ya no digas erótico y carnal que queda dibujado aquí, sino su comportamiento económico. ¿A dónde nos condujeron sus políticas económicas y financieras en este país? Uno, por decirlo bien y rápido, él decide expropiar los ferrocarriles nacionales de México en 1937. La pregunta que salta, ¿qué es hoy? ¿Qué queda de los ferrocarriles? ¿Qué queda de los 27,000 kilómetros de vías férreas que construyó faraónicamente Porfirio Díaz? No quedan los ferrocarriles, no queda nada, más que algunas líneas. Sí, infraestructura ferrocarrilera, ¿no? Y algunas líneas que operan ahí, pero vamos, no tenemos estas líneas férreas que tienen, por ejemplo, los japoneses con el en Shinkansen, Europa, ¿no? o en Europa, o en los Estados Unidos, o en Canadá. No quedan de los ferrocarriles. El 70% de la carga de este país se mueve por camión, porque no tenemos ferrocarriles. Y en Pemex importamos gasolina, ¿no? En Pemex importamos gasolina en un país petrolero, importamos gas, importamos los derivados del petróleo, porque no podemos tener la capacidad para hacerlo. Pero además, Pemex, cuando dicen, es que Pemex, los petróleos mexicanos, es propiedad de todos los mexicanos, pues la pregunta que salta, sí, y los 50 millones de mexicanos que están sepultados en la miseria, ¿a ellos les pertenece el petróleo? Pues como que ya... Sí, tendemos a envolvernos en la bandera. Perdón que te interrumpa, quiero aprovechar para, en el contexto de hablar de Lázaro Cárdenas, teniendo hijos vivos, no es lo mismo hablar de Miguel Hidalgo que hablar, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas. Y particularmente me refiero a una figura de la política activa como es Cuauhtémoc Cárdenas, que fue candidato a la presidencia y una figura muy respetable, hijo del general Tata Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Has tenido algún reclamo, algún intercambio, alguna recriminación? Todavía no, el libro acaba de salir. Todavía no, o sea, pero sí lo prevés. Pero yo lo preveo, tiene que venir una respuesta, digo, porque además él expropia 26 millones de hectáreas de terrenos. Cuando le había dicho a Álvaro Obregón, años atrás, claro, le dijo, no podemos expropiar indiscriminadamente la tierra sin darles a los campesinos asistencia tecnológica, alfabetización, asistencia comercial, créditos en especie para que no les demos créditos directos en dinero porque se lo van a beber o se van a emborrachar. Yo soy garbancero exitoso en Sonora, le decía Obregón. No hagamos la tontería de expropiar indiscriminadamente porque lo que vamos a repartir es miseria. ¿Qué hace Lázaro Cárdenas? Expropia indiscriminadamente la tierra y esto produce que de 1940 a 1964 se vayan 10 millones de campesinos mexicanos a trabajar a Estados Unidos. Es interesante ver cómo a partir de la llegada de los mexicanos a Estados Unidos se dispara la curva de la productividad agrícola en Estados Unidos, mientras en México se desploma. El fenómeno de los braceros. Claro, ¿no? exactamente. Ahí está el origen de los braceros. Y además, esto es lo que hay que subrayar. Hay que ver en qué se tradujeron las políticas de él. Pemex hoy es propiedad del sindicato, que tiene nada más el 60% del patrimonio de la empresa de Pemex es propiedad de los sindicatos, porque eso es lo que valen los pasivos laborales. México, en lugar de que abriera sus puertas al capital extranjero, no lo puede abrir por esta expropiación irracional que se llevó a cabo. Y que finalmente en qué se tradujo. Entonces, creo que es importante plantearlo en su contexto como un gran tirano que fue, y como un defraudador electoral, y además como un asesino de la economía mexicana. Creo que hay muchos elementos para demostrarlo. Y ahí está la realidad con salir a la calle. Ve el campo mexicano de hoy, ve los ferrocarriles de hoy, ve Pemex de hoy, y con eso tendrás todas las explicaciones. Lo que es muy interesante es que tú puedes, en tus obras, en tus libros, aportar los elementos para que el lector pues vaya tomando su propio criterio y tú aportas, documentas
lo que afirmas, es decir, no se trata de una denostación a la ligera, No. se trata de un análisis contra hechos que tienes perfectamente documentado y lo tienes en fichas. Exacto. Y tienes las citas y las referencias. Me parece por eso muy valioso tu trabajo, independientemente de los puntos de vista que puedas como escritor tú esgrimir y que pueda el lector asumir al revisar tu obra. Hay un personaje que tocas en Arrebatos Carnales 2 que es Diego Rivera y es sensacional, ¿no? Se conocen muchas historias, casi leyendas de los amoríos de Diego Rivera. Obviamente el iconográfico es el que sostiene con Frida, ¿no? Pero como tú lo vas llevando me parece sumamente interesante. Tienes que está este hombre que tenía también unas capacidades sexuales bárbaras. Él ¿Y de está, dónde les venía eso cuando no había no sé, yo creo que tanta es tecnología? tanta tecnología como ahora. Pues yo creo que naces con esas potencias, ¿no? Con esas capacidades. Naces ya, la tienes o no la tienes. Me imagino que es como nacer con una voz hermosa, poderosa, o con una capacidad bárbara para pintar, ¿no? Me imagino que es un don nacer con una libido tan exacerbada, ¿no? Pero bueno, vemos a un Diego Rivera que vive profundamente enamorado de Frida Kahlo, pero perdido de amor por ella, y tan perdido de amor que en la mañana se entrevista con Frida, hacen el amor, y en la tarde hace el amor con Cristina Kahlo, la hermana, porque también estaba perdidamente enamorado de Cristina, pues ni modo que nada más de la hermana, ¿no? Y luego vemos que está perdido de amor por Lupe Marín, esa mujer que le trastornaba los sentidos a Diego, pero al mismo tiempo estaba enamorado de María Marín, la hermana de Lupe. Entonces ves que tiene relaciones amorosas con María Félix, con Dolores del Río, con Paulette Goddard, la esposa de Charlie Chaplin, cuando estaba casada con Charlie Chaplin, y un sinnúmero de mujeres que pasan por su vida, entre Tina Modotti y otras tantas más. O sea, él no tenía carta aborrecida. Y claro, como la gente dice, pero ¿cómo es posible si era tan feo, no? Porque es evidente que Diego Rivera Sí, un gran artista, pero decían tenía carita de sapo, ¿no? le decían carasapo. Carazapos. Carasapo. Pero entonces él decía una cosa que es muy interesante. Él decía, por el ojo. Las mujeres nos conquistan a nosotros por el ojo porque nos fijamos en su figura, en su cabello. Qué buen consejo en nos su estás andar. dando. Pero a una mujer, dice Diego, se le conquista por el oído. Tú te tienes que acercar y tienes que inocularle todas estas palabras para endulzarle la vida y dominarla y seducirla, pero a través del oído. Y la ventaja de seducirlas a través del oído es que no te ven y se les olvida que tengo cara de sapo. Y por eso podía conquistar a tantas mujeres. Era un talento bárbaro. Pero además, como todas querían que las inmortalizara en un dibujo o en un mural, pues Yo quiero que me pinte Diego yo quiero Rivera, que me ¿no? pinte, y claro, cuando las empezaba a pintar, decía, pues te sobra la ropa, ¿no? Entonces, pero también vemos un Diego Rivera, aquí que es interesante, que era un comunista furibundo, que pinta aquel mural en la capital del imperio En el norteamericano, Rockefeller Center, en el ¿no? Rockefeller Center, y que pinta el rostro de Lenin y el rostro de Stalin. Y lo censuraron. Y Rockefeller lo manda a romper todo y lo tira y casi lo largan del país, ¿verdad? Pero al mismo tiempo llega a ser agente de la CIA. Diego Rivera como agente de la CIA y al mismo tiempo un comunista convencidísimo, pues sí, como que es una contradicción. Pero ahí está el juego de Diego Rivera, que era un mitómano y un mentiroso profesional, muy simpático, porque a mí en lo personal me caía muy bien. Bueno, después de leer toda y trabajar en toda su obra, ¿no? Y era un pintor magnífico, yo creo que es el mejor pintor que ha tenido México en su historia, bueno, con excepción de Velasco y también pues de otros tantos que no vienen al caso nomás. Pero bueno, creo que es de los grandes pinceles mexicanos. Otro capítulo que a mí me llamó mucho la La atención. Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez, pero en obvio del tiempo te diría yo, Isabel Moctezuma. Isabel Moctezuma es muy importante porque es la hija del emperador Moctezuma Xocoyotzin. Ella es la hija, ella es la que cuenta la historia, no le dice de la conquista de México, porque la conquista de México es un nombre acuñado por los españoles. Y dice, escribieron la historia con el punto de vista español y nunca con el punto de vista indígena, con el punto de vista, la visión de los vencidos, ¿no? Exacerbada. Entonces dice, con toda razón ella, hay que escribir la historia desde nuestro punto de vista. Entonces ella cuenta cómo, dice, ¿por qué le pusieron la noche triste a la victoria cuando los aztecas derrotan a los españoles? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esta fue la noche del triunfo, del éxtasis, de la alegría. ¿Cuál noche triste? Si bajamos a los españoles de los caballos
y le rompimos las cabezas a machetazos o a macanazos. No puede pasar a la historia como la noche triste. ¿Triste para quién? Para Cortés. Para Cortés, pero sucede, ¿y los mexicas dónde quedamos? Ella tiene toda la razón. Y explica entonces el asesinato de su padre que ella presencia, porque a todos nos dijeron que lo mataron unas pedradas que aventaron desde la calle los aztecas enardecidos. No es cierto, lo empalan a Moctezuma Xocoyotzin, lo empalan, lo sientan en un palo afilado que lo penetra por el ano y le sale por aquí, le sale una muerte espantosa. una muerte espantosa. Y cuando se desangra, lo zafan el palo y lo tiran a la calle como un perro viejo, a un emperador que nadie podía verlo siquiera a los ojos, so pena de que te jugaras la vida. Entonces, ella cuenta todo lo que pasó en el interior del Palacio de Moctezuma, en el interior del Palacio de Axayácatl, cuenta cómo Cortés viola a la esposa, a la preferida de Moctezuma, porque tenía varias esposas, cómo viola a la mamá de Moctezuma y cómo viola a todas las hijas de Moctezuma. Cortés las viola a todas, incluida Isabel Moctezuma. La viola y tiene un hijo con ella, que es Leonor. Entonces ella cuenta los horrores de lo que pasó en la conquista. No los puntos de vista de Bernal del Castillo, no los puntos de vista de Hernán Cortés, que bueno, ellos tenían que contar la historia de tal manera que quedaran libres de cualquier responsabilidad y cualquier crimen. Pero ella lo cuenta por adentro y dice, es falso que la conquista de México se haya logrado gracias a la superioridad militar española. No es cierto, eran 300 españoles, 300, contra 250,000 soldados mexicas. Por más que Cortés hubiera aliado con los tlaxcaltecas y con los texcocanos, eran fuerzas inferiores. Los caballeros Águila eran caballeros capacitados para las artes de la guerra. Lo que hace que sea posible la conquista de México es que llega un negro infectado de viruela en la expedición de Pánfilo de Narváez. Y los arrasa, la enfermedad. Y muere 70% de la población del Valle de México. Entre ellos el propio emperador Cuitláhuac muere de viruela. Es una peste espantosa. ¿Por qué? Porque los mexicas no tenían los anticuerpos necesarios que sí tenían los españoles, que habían vivido estas pestes en Europa, pero no así los mexicas. Y por eso es que la devastación es espantosa, escandalosa, y por eso se logra la conquista de México. Por la peste, por la viruela, pero no por otra razón. ¿Y por qué no se dice? Nos quitaría muchos complejos de encima, como nos los impusieron en la escuela, sabiendo que los españoles, que eran 300, le ganan a 250,000 mexicas. Digo, ¿cómo te lo explicas, no? Entonces te lo explicas por la peste, pero nunca nos lo dijeron en la escuela. ¿Por qué? Porque, como dice Isabel, siempre nos enseñaron la historia de la conquista de México desde el punto de vista de los vencedores. Nada más que los vencedores los largamos de este país en 1821. Ya llevamos prácticamente 200 años aprendiendo la historia desde el punto de vista de los españoles y seguimos con la noche triste. Ya está bien, ya está bien. ¿Cuáles serían tus comentarios? Nos quedan 3 minutos y podríamos seguirnos media hora más. ¿Cuáles serían tus comentarios sobre la versión de la historia oficial? Tú ya lo decías, es la historia de los vencidos y la de los vencedores, y predomina la de los vencedores, ¿no? ¿Por qué la historia oficial cuida estas situaciones? ¿Por qué se maquilla, se podría decir, la historia oficial? Para no inculcarle malos valores a los niños. ¿Cuál es la tendencia en este sentido, Francisco? Por los intereses creados. Por ejemplo, la peor enemiga que ha tenido México en su historia, la peor, ha sido la Iglesia Católica. La peor enemiga. Ella excomulgó a todos aquellos mexicanos que atentaran en contra de la vida de los soldados americanos del 47, excomulgó a los soldados que atentaran en contra de la invasión francesa de 1862, derrocaron a los gobiernos de la Constitución de 1824, derogaron la Constitución de 1857, atentaron en contra, con la Guerra de Reforma, atentaron en contra de la Constitución del 17 vía la rebelión cristera, financiaron ejércitos, tuvieron una inquisición que fue devastadora en nuestro país. Hay muchísimos, pero claro, si le permites a la Iglesia que participe en la redacción de los libros de texto gratuitos de manera indirecta, pues evidentemente nunca conoceremos el rostro de nuestros enemigos. Entonces, claro, la historia se va escribiendo en términos de los intereses de los que gobiernan este país. Y claro, entonces pierdes toda objetividad. Y lo que hace falta es precisamente eso, escribir una historia valiente, de tal manera que conozcamos a nuestros enemigos, que conozcamos la realidad de lo que nos pasó, que tengamos memoria histórica para que no nos volvamos a tropezar con la misma piedra. Estoy convencido de que somos lo que recordamos.
nada más lo que recordamos. Pero no recordamos nada, o muy poco, porque nos dijeron puras mentiras. O sabemos muy poco. Pero al saber muy poco, te vuelves a tropezar con la misma piedra. Ya debíamos de saber a dónde conducen ciertos caminos, al despeñadero. Ya debíamos de saber qué caminos no volver a recorrer, pero los volvemos a recorrer por ignorancia o por tener una memoria histórica muy breve, muy corta, insignificante, suicida. Es hora de tener memoria, pero para tener memoria hay que volver a escribir la historia de México, pero ya que la gran oportunidad se está perdiendo en este bicentenario, que teníamos que haberla reescrito para saber en dónde nos equivocamos. Para mí era el capítulo más importante del bicentenario, reescribir la historia de México entre antropólogos, sociólogos, juristas, psicólogos. Bueno, todos nuestros maestros tenían que haber hablado para decir en qué nos equivocamos, para que entonces pudiéramos reorientar nuestro camino. Pero perdimos una oportunidad para meditar y reflexionar muy importante. Y después de tantos años y tantas evaluaciones, los arrebatos carnales siguen construyendo la historia, ¿no? Por supuesto, afortunadamente. Yo siempre Afortunadamente. me compadezco de aquella persona que en su vida nunca tiene un arrebato carnal. No, bueno, sí. Pobrecillo, sería muy pobrecilla, lamentable, digo, ¿no? qué barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que los arrebatos carnales se siguen dando, se seguirán dando, porque es inevitable la atracción entre hombres y mujeres. Y mientras haya esta atracción, afortunada atracción, bueno, tendrá que seguirse escribiendo la historia en las sábanas. No necesariamente siempre en las sábanas, pero lo que pasa en las sábanas evidentemente tiene una repercusión muy importante en la vida política del país. Yo seguiré escribiendo sobre eso. El año que entra saldremos con las sábanas verdes y verás qué otros personajes van a aparecer ahí que son verdaderamente maravillosos. ¿Y veremos arrebatos carnales más actualizados, Sí. como los de Vicente Fox, por ejemplo? No, yo creo que eso no llegó ni a arrebato, no llegó ni a nada. Eso, ahí no hay arrebato, ¿no? Ahí pues, no tiene carnita, un arrebato carnal de Fox con quién, con Marta, no tiene ningún sentido. Hay otros arrebatos mucho más interesantes, mucho más intrépidos que hay que rescatar, que hay que trabajar en esos para ver la realidad, echar luz en la historia de México y ver cómo éramos en serio en aquellos años. Y entonces nos vamos a querer más, nos vamos a respetar más, nos vamos a conocer sobre todo mucho más. Es apasionante charlar contigo. Yo creo que ha quedado mucha carne, como tú dices, en el asador, en este caso, no en el tintero, y que sea la ocasión para reiterarte nuestro interés por platicar contigo, estar muy pendiente de tus obras. Obviamente estaremos viendo las sábanas verdes el año próximo. Y bueno, desearte que continúes con el éxito, porque en las librerías se está vendiendo como pan caliente tu obra. Hicimos 100,000 ejemplares de la primera edición, que es un tiraje importante en México. Y bueno, vamos muy bien. El público lo está comprando y el público me va nutriendo con puntos de vista cada vez pues, más interesantes. Creo que hay que continuar reescribiendo la historia de México, porque bien lo decía Santayana, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros no podemos darnos el lujo de repetirla. Francisco Martín Moreno, agradezco mucho tu presencia estos minutos para el Canal Judicial y para la Suprema Corte. Muchas gracias. Tantas veces me invites, vendré encantado a platicar con ustedes en este recinto que, como te dije, es de donde se puede cambiar el futuro de este país. Te agradezco mucho el honor de tu comentario y bueno, permanente invitado. Muchas gracias, muy amable. Reiterado está. También le agradezco a usted el favor de su atención. A Pino Suárez II lo invito a que se quede en el Canal Judicial. A continuación, ADN Noticias. Muchas gracias.